El trascendente sinérgico efecto dominó multiplica y potencia los resultados de esfuerzos y estrategias para la transmutación evolutiva desde la psicología holística de Kojin. Haciendo escuela. Libro 29. Cuarta lección. Terapia con la técnica de la filosofía metapsíquica terapéutica. FSMPT. F. La ruleta combinatoria de las facetas de la personalidad y los circuitos o cometidos de vida. 1. El juego de la vida. Estas posibilidades combinatorias de facetas y circuitos representan esta ruleta del juego de la vida, donde por cada desafío se apuesta a un número que no siempre es el ganador, pero dejando bien claro que quien no arriesga a jugar es el que nunca gana. Así es esta vida humana en la que hemos venido a participar, de la que cuanto mejor conozcamos de sus reglas y fundamentos, más partido podremos sacar de ella, y menos riesgos y errores tendremos que asumir, teniendo también siempre en cuenta que a veces es de los propios errores de los que más se aprende, pues las facetas de la personalidad están constantemente recreándose por los 9 circuitos, pues dejar de recrearse es dejar de crear, de creer y de existir, lo que resulta inviable para la programación humana que experimentamos. El físico y científico más importante del siglo XX, Albert Einstein, decía: Dios no juega a los dados con el universo. Si bien, en nuestras limitaciones humanas, sí podemos permitirnos ese lujo que a veces resulta tan caro como gratificante, o tan destructivo como doloroso. Lujo este que el propio Creador no se puede permitir más que experimentándolo a través nuestra. Experimentación con lo que la perfección de la creación se perfecciona aún más a sí misma, no siendo ello tarea fácil ni cómoda, que dan respuesta a quienes reprochan que Dios ha realizado una creación imperfecta que deja cabida al sufrimiento de sus hijos. Apartado 2. Medidor combinatorio de las posibles interpretaciones de la faceta y circuitos. Para establecer con exactitud las distintas desviaciones combinatorias posibles entre nuestras facetas de la personalidad y las circunstancias que representan el entorno o circuitos, hemos procedido a utilizar un medidor clásico de 360 grados. Al hacer uso de este medidor, tanto las facetas de la personalidad como los circuitos de vida empezarán en el 0 grados. Así, el inicio de la primer faceta de la personalidad, el recrearse 1, está marcado con el 0 grado o 360 grados, y lo mismo para el inicio del primer circuito, el sujeto 1. A partir de esta posición básica de inicio, las facetas podrán girar sobre los circuitos y determinar un grado al que denominamos grado de desviación. Como podemos observar en esta representación gráfica, existen algunas variaciones con relación a otras exposiciones ya realizadas con anterioridad, y es que, de aquí en adelante, daremos más preferencia gráfica a las mediciones de los grados y sus posiciones, siendo siempre la de 0 grados o 360 grados en la parte superior, que corresponde al inicio de las facetas redolerse y al principio de los circuitos sujeto. Apartado 3. Interrelación de la posición básica. 1. La faceta del redolerse se encuentra en los finales del circuito de vida concerniente al sujeto 1, que se predispone
al avance para generar progreso 2. 2. La faceta del responsabilizarse se encuentra al inicio del circuito de vida concerniente al conflicto 3. 3. La faceta del recrearse se encuentra al final del circuito de vida concerniente al círculo vicioso 4, que predispone a la somatización 5. 4. La faceta del refortalecerse se encuentra al inicio de la degeneración 6. 5. La faceta del resolver se encuentra al final del aporte 7, que aboca a la reciprocidad 8. 6. La faceta del redimir se encuentra al principio del recibir 9. De forma similar, se podrán interpretar todas las posibles variaciones de giros de las facetas de la personalidad. Apartado 5. Interpretación de desplazamientos posibles. De forma similar a esta interpretación expuesta, podremos realizar cualquier interpretación que surja cuando las facetas de la personalidad se recreen en el circuito de la creación, adoptando una posición de giro en unos grados concretos sobre el circuito de la creación o vida. Así de complejo resulta este arte interpretativo de la FS-MPT, gracias a su gran potencial combinatorio posible, al que podremos entender con gran exactitud en cualquiera de sus circunstancias. Supongamos que esta ruleta de la fortuna, en una de nuestras experimentaciones, genera un giro de 40 grados, haciendo que la posición que se nos genera sea la que muestra este gráfico, donde podemos deducir 1. El punto álgido del redolerse está en los finales del progreso o avance 70 grados, al que conduce el conflicto, que nos permite de la experimentación más intensa. 2. El responsabilizarse está en los inicios del círculo vicioso 130 grados, que nos hace perdernos en nuestras decisiones. 3. El recrearse está en los finales de la somatización 190 grados, que impide el disfrute desde hace tiempo y aboca al degenerar. 4. El refortalecerse está en los inicios del aportar 250 grados, que nos augura un tiempo necesario de aportes sin frutos. 5. El resolver está en los finales de la reciprocidad 10 grados, indicando que es cuando resolvemos, cuando obtendremos frutos, que aboca al recibir sin tener ya que aportar. 6. El redimir está en los inicios del sujeto, con lo que todas las deudas que consigamos pagar o contraer repercutirán directamente en el sujeto o realidad material que experimentamos, a modo de sanación o de somatización. Apartado 5. Desviaciones combinatorias básicas. Como ya expusimos en el apartado de 1, las 6 facetas de la personalidad están constantemente recreándose por los 9 circuitos, pues dejar de recrearse es dejar de crear y de creer, lo que es algo inviable para la programación humana que experimentamos. Así, aunque la posición fundamental, base inicial, es la que se representa en el primer gráfico, 6 por 9 igual a 54, de la que ya hemos tratado sus complejidades, donde redolerse y sujeto concuerdan, también podrán darse un total de 9 posiciones combinatorias básicas, 9 giros de 40 grados. De las 6 facetas, 54 por 9 igual a 436, e incluso otras intermedias que avanzan de grado en grado, 436 por 40
igual a 17.440 opciones, siendo ya estas 17.440 posibilidades combinatorias lo suficientes para reflejar cada una de las posibles complejidades, facetas, que nos acontece en nuestra interacción con el entorno, circuito. Apartado 6. Distintos sistemas de testaje sobre esta ruleta de facetas y circuitos. Para quienes no dominan el uso de la radiestesia terapéutica, también dispondremos de otros medios para realizar los testajes referente a las desviaciones de las facetas y circuitos. Apartado A. Sobre la representación geométrica. Con este sistema, el uso de la radiestesia supone un aporte interesante, pero no imprescindible. Consiste en pedir al paciente que gire la esfera superior, la de las facetas de la personalidad, hasta la posición que intuitivamente considere, sobre la esfera de los circuitos o cometidos de vida, en base al conflicto que se está trabajando en esta terapia, siendo este giro resultante el desajuste que le acontece, con toda su interpretación de la confluencia de las facetas sobre los circuitos. Ello permite establecer cualquier posible combinación, tal como se muestra en la foto, donde en la tabla de radiestesia o el giro intuitivo que el paciente da, desplaza a 40 grados, por lo que los 0 grados de las facetas son girados sobre los 40 grados de los circuitos, tal como se muestra en la foto, y cuyas explicaciones obedecen a lo expuesto en el apartado 4. Apartado B. Sobre las fichas de las facetas y circuitos. Para ello utilizaremos las 15 fichas tipográmicas de los 6 arquetipos duales o facetas de la personalidad y de los 9 arquetipos trinos o circuito de los cometidos de vida. El primer grupo de las facetas serán fichas de color azul y el segundo grupo serán de color verde, con la finalidad de que se distingan bien cada grupo. Los tipogramas arquetípicos estarán representados en 2 y 3 dimensiones, y cada ficha estará dividida en 6 partes, tal como se muestra en el gráfico. Las divisiones horizontales reflejan la interpretación del arquetipo Jom, Jin, Jan, y las 2 divisiones verticales reflejan su polaridad Yin, negativa, o Jan, positiva. El primer circuito, hexágono, está relacionado con sujeto o realidad material que experimentamos o queremos experimentar, relacionado con el cuerpo, bienes materiales como dinero, casa, coche, apartamento, etc. Apartado C. Modo de proceder en la terapia intuitiva. Apartado A. Pedimos al paciente que utilizando los 2 dedos índices ponga cada uno sobre una ficha o tipograma de cada grupo. Grupo verde, un dedo, y grupo azul, el otro dedo, y las arrastre hasta la parte baja de la mesa. Apartado B. Dependiendo de la zona de la ficha donde se ha puesto el dedo, sabremos si lo que le corresponde de la ficha es su definición Jom, neutra, parte superior, Jin, negativa, parte central, o Jin, positiva, igual parte inferior. Apartado C. Si se puso el dedo en la zona de la izquierda, aspecto negativo, a contrarrestar, y si se puso en la parte derecha, aspecto positivo a potenciar. Si el dedo está centrado, las 2 opciones a la vez. En el caso de la foto, dedo derecho bien aspectado, pues va a facetas de la personalidad. 5. Resolver. Página 38. Yin Yang. Dedo izquierdo va bien aspectado. Va a circuito 1. Sujeto material.
yin-yang, casi centrado. Página 38. Necesidad de resolver lo que concierne al supraconsciente, restando lo negativo. Página 56. Necesita mitigar, yin, la acción negativa del verbo y potenciar la positiva, dedo casi centrado. Apartado G. Interpretación de las tablas de texto para el uso de la FS-MPT. Apartado 1. Confluencias en la ficha. Si cuando estamos rellenando la ficha nos atascamos, por ejemplo, en la celda 2.4, podremos obtener más datos al respecto. Si repasamos lo que atañe a la columna 2, responsabilizarse, y lo que atañe a la fila 4, circuito vicioso. Cuando mezclamos estos dos componentes, obtenemos de forma clara lo que a esta celda se ha de referir, tanto en lo que concierne a orígenes, recorenciación o reparación del cometido a resolver. Subapartado A. Tabla de la psicorrecorenciación. Verticalmente, esta tabla dispone de 6 columnas a las que denominamos facetas de la personalidad, arquetipos duales, más la 7ª columna de las ayudas, comodines. Estas facetas de la personalidad son duales y por tanto tienen una interpretación yin, negativa, y yang, positiva, sobre todo lo que a ello concierne. Horizontalmente, dispone de 9 circuitos relacionados con los arquetipos trinos y puesto que se trata de elementos trinos, en total existen 9 por 3 igual a 27 filas, a las que denominamos subcircuitos. Subapartado B. Interpretación. En el ejemplo que en esta tabla se expone, los aspectos y circunstancias que acontecen son faceta 2, circuito 3, y si testamos más a fondo y nos sale, por ejemplo, faceta 2 con aspecto yang, flecha para arriba, y circuito 3 con circunstancia yin, flecha para abajo, igual a su circuito 8, yin, lo que indica sería potenciar, flecha para arriba, esa voluntad y ánimo de querer, flecha para abajo, para alcanzar la meta predeterminada. Pero si en este ejemplo nos hubiera salido para la faceta 2 el aspecto yin, flecha para abajo, entonces su interpretación se refiere a corregir, flecha para abajo, malas voluntades y pretensiones relacionado con el tema que se está trabajando en esta terapia. Subapartado C. Herramientas para el testaje. El uso de tablas de radiestesia o de datos obtenidos sobre estas tablas nos permiten ir despejando y desarrollando las capacidades intuitivas y radiestésicas innatas en todas las personas, por lo que hacer uso de ello facilitará el testaje. Veamos entonces cómo se usan los 3 dados para realizar un testaje intuitivo simple y para hacer un testaje detallado, tal como también se explica en los libros 28, 24, 20 y 19. En el testaje intuitivo simple, los 3 dados, uno grande y 2 pequeños, nos indicarán la columna o faceta en el dado grande y la fila o circuito en los dados pequeños, que en el caso del ejemplo de la tabla está relacionado con aislamiento, voluntad, querer y conocimiento. En el testaje detallado deberemos volver a hacer uso del dado grande y uno pequeño para establecer con el dado grande si se refiere a yin, evitar lo negativo, o yang, potenciar lo positivo, de la columna o faceta, y con el dado pequeño accederemos si sale 1 o 2 igual primer contenido, en este caso subcircuito 7, igual aislamiento, si sale 3 o 4 igual a segundo contenido,
En este caso, subcircuito 8 igual a voluntad, querer. Si sale 5-6, igual tercer contenido. En este caso, subcircuito 9 igual a conocimiento. Capítulo H. Ficha para realizar la terapia FS-MPT. Ya en B8 hicimos mención de la tabla para la terapia FS-MPT, basada en la tabla que ya se expuso en los libros 15 a 20 de esta colección relacionado con la psicorrecorenciación. Ya en el apartado B8 de este libro hemos hecho mención de esta tabla y su cometido. Apartado 1. Elementos que componen la ficha. Para más detalle de cada uno de sus 6 por 9 igual a 54 elementos que la componen, celdillas, podremos consultar los libros ya comentados o simplemente teniendo en cuenta todos los detalles concernientes a cada columna, facetas de la personalidad, y las filas, circuitos de vida. Veamos entonces lo que concierne a cada uno de estos 54 elementos o celdillas, haciendo para ello uso de toda la información de cada uno de los arquetipos duales y trinos intervinientes. Cuando nuestro 1, redoleres, se dirigen o confluyen en el 1, sujeto físico que somos, encuentra su morada en la mente morbosa del consciente, a modo de pensamientos, donde dispondrá de todos los medios para anidar y multiplicarse, como si se tratara de terreno idóneo para una infección. Así, el elemento de la celdilla 1-1 se relaciona con 1. Cuerpo. El cuerpo es un conjunto completo de órganos y medios que permiten una finalidad muy trascendente, la de la vida humana. 2. Materia. 3. Inconsciente. 4. Pensamientos. 5. Instintos de supervivencia, que nos marcan con sus leyes el camino más correcto, si bien a veces en colisión con nuestros pensamientos. 6. Deseos, a veces tan ocultos y sorprendentes como lo son las deudas pendientes. Aunque cada columna, fila y celda de esta tabla ya se ha expuesto en los libros 15 a 20 de esta colección, si bien en este libro vamos a profundizar y complementar más sus significados generales y los que conciernen a la necesidad de encontrar los orígenes, crear coherencia y de reparar lo ya afectado. Apartado 2. Aspectos generales de la terapia FS-MPT. Antes de abordar este caso práctico, deberemos entender sobre los aspectos generales de cómo se ha de rellenar esta ficha y por qué. Existen dos formas distintas de realizar esta terapia basada en el relleno de esta ficha: la técnica parcial o por bloques y la técnica total o por columnas. Subapartado A. Técnica parcial o por bloques. En este método de la técnica realizaremos la terapia en 3 días distintos, para que el paciente tenga tiempo de trabajar por su cuenta en la terapia, y después se matizará y corregirá durante la siguiente terapia. En este caso, la recopilación de datos se hace por bloques, completando primero lo que concierne al bloque verde. En la siguiente terapia, lo que concierne al bloque rojo. Y en la tercera terapia, lo que concierne al bloque azul, tal como se expone en el dibujo. Esta opción tiene la ventaja de que vamos tratando los aspectos de la personalidad o columnas poco a poco, ya que hay 3 distintos aspectos de la personalidad, uno por cada terapia. Si bien no se puede dejar pasar mucho tiempo, pues se pierde la finalidad perseguida de origen, por lo que lo idóneo sería hacer una terapia por la mañana, otra por la tarde y otra a la mañana siguiente. También ampliamos el margen de participación del paciente, motivando su involucración,
para seguir trabajando sobre el tema de la terapia por su cuenta, entre una terapia y otra, lo que le proporciona más posibilidades de tomar conciencia y madurar las consecuencias, despertándose así más interés del paciente en la consecución de estas terapias y sus objetivos. En esta opción, cada vez que pasemos a una nueva terapia, tendremos que volver a recordar y reactivar los redoleres anteriores para tener posibilidad de que surjan los que corresponden a las terapias que toque hacer, lo que podría suponer para el ego como un retroceso, aunque solo es un dar unos pasos atrás para tomar carrerilla. A veces el gran error surge cuando el terapeuta se motiva y esfuerza tanto en la terapia que no deja cabida al esfuerzo y motivación del paciente. Si bien no todos los pacientes se miden por el mismo patrón, y algunos necesitan más de empuje y dedicación del terapeuta para no sentirse abandonados, y entonces, para ellos, el siguiente método será más apropiado. Subapartado B. Técnica total o por columnas. En este método de la técnica, realizaremos la terapia de forma intensiva en una sola terapia de unas 3 horas seguidas. En este caso, el relleno de datos se hace de una forma consecutiva, desde la primera hasta la 6ª columna, lo que necesitará también de más intervención de la ayuda que ha de proporcionar el terapeuta. Tiene la ventaja de que cuando iniciamos un aspecto de la personalidad, columna, le realizamos por completo, con lo que nos permite ello concentrar más la atención del paciente en dicho aspecto de su personalidad, focalización, de tal forma que un paso, celdilla, le ayuda a llegar al siguiente sin otras distracciones. Pues hemos de entender que cuando cambiamos de rol y empezamos a tratar el responsabilizarnos, mermamos fuerzas y eficacias al redolernos, lo que solo podemos evitar en una terapia intensa que se realice en un solo día. Y así acontecerá también cuando iniciemos a trabajar los restantes aspectos de la personalidad, columnas, donde el paciente se podrá concentrar mejor en realizar ese rol que le toca interpretar. En este método de la técnica, no será necesario realizar esa especie de retroceso para volver a tener reciente el conocimiento y sentimiento de todos los redoleres detectados y trabajados en terapias anteriores, pues ello, para algún tipo de paciente puede resultar frustrante y derrotista, como un retroceso en la batalla. Y sea cual fuere de los dos el método utilizado en esta técnica FSMPT, siempre habremos de dar gran importancia al contenido de la última celda 54, pues es en ella donde radica por lo general la esencia de lo que concierne a las causalidades más trascendentes del área espiritual o verdadero sujeto de lo que nos acontece. En la segunda y tercera terapia, donde las celdas a rellenar van aumentando considerablemente, no es preciso que todo el trabajo se realice en la terapia. Incluso será bueno que tras enseñar al paciente cómo detectar y trabajar las distintas columnas, le dejemos que él continúe el trabajo por su cuenta, pues ello le motivará a esforzarse en estos cometidos y logros. Apartado 3. Motivos de la terapia FSMPT. Una de las terapias más apropiadas para realizar, en casos generales, es sobre lo que nos hace acumular rencores, odios y resentimientos. Pues tengamos en cuenta que el enfadarse libera la enzima triptófano hidroxilasa, que reduce temporalmente el coeficiente intelectual, siendo ello algo que no debemos permitir se transforme en un hábito vicioso. Ejemplo de un supuesto práctico completo. 1. En la primera parte de la terapia, ante la pregunta ¿qué es lo que más te fastidia de tu mundo con relación al motivo de la terapia?,
el paciente suele detectar de forma clara los 3 primeros redoleres, que son redoleres que corresponden a la polaridad neutra o YOM, color verde, del 1 sujeto, 2 progreso y 3 corte del camino de la ficha a rellenar. 2. Tras profundizar y sacar punta al lápiz en estos 3 primeros aspectos de su terapia, si le orientamos un poco más, al paciente le suelen salir otros 3 redoleres más que corresponden a la polaridad yin o negativa, color rojo, del 4 circuito vicioso, 5 somatización y 6 degeneración de la ficha a rellenar. 3. Tras profundizar y sacar más punta al lapicero, en estos 3 últimos aspectos de su terapia, si orientamos un poco más al paciente, le surgirán los restantes 3 redoleres que para cada terapia se precisan trabajarse, que son los redoleres que corresponden a la polaridad positiva o yang, color azul, del 7, aportar, 8, reciprocidad y 9, recibir. Si tras este trabajo inicial el paciente detecta la cantidad de información que resta por recopilar en su ficha a rellenar, es posible que se sienta avasallado y que pierda parte del interés en seguir. Por lo que en todo momento, el paciente no debe conocer todo lo que queda por hacer y le tenemos que ir mostrando los efectos positivos de cada una de las recopilaciones realizadas en cada celdilla, sin mostrar prisa por terminar, ya que si es necesario, tras recopilar los 9 primeros redoleres, se le puede entregar la ficha al paciente con las 2 primeras columnas, para que él vaya trabajando, entendiendo cómo se encaja justo lo redolido con lo que él aún tiene pendiente de resolver en sí. Pero si el paciente se encuentra con ánimos para seguir, es muy importante realizar en la primer terapia al menos esta segunda columna del responsabilizarse, y que el paciente vaya reflexionando sobre ello hasta la siguiente terapia. Con que en cada terapia se realicen 2 columnas o aspectos, será suficiente e idóneo. Así, en la primer terapia se trabajarán los aspectos neutros o YOM, columnas de color verde. 1. Redolerse. 2. Responsabilizarse. En la segunda terapia se trabajarán los aspectos negativos o yin, columnas de color rojo. 3. Recrearse y refortalecerse. Y en la tercera terapia se trabajarán los aspectos positivos o yang, columnas de color azul. 5. Resolver y 6. Redimir. Es adecuado utilizar el menor margen de tiempo para rellenar esta ficha, pues los cometidos terapéuticos propuestos podrán variar, por lo que nunca se han de superar 3 días, siendo lo idóneo hacerlo en un solo día de terapia, utilizando la mañana y la tarde. Tras cada terapia, entregaremos al paciente una copia impresa de todos los datos recopilados, para que pueda reflexionar al respecto. Tras rellenar la ficha, aunque ya sabemos de la trascendencia en general de la última celdilla, testaremos con radiestesia cuál de las celdillas es en la que se ha de poner más énfasis en particular, testándolo sobre una de las tablas de radiestesia al efecto. Y trataremos todo lo que corresponda del contenido de la tabla para entender y resolver mejor esta celda a trabajarse. Veamos un ejemplo práctico. Al testar con radiestesia, al supuesto de este ejemplo, nos sale que ha de tomar especial interés en la celda 5.3. Resolver con cruce del camino. Por lo que vamos a dicha celda y leemos su contenido varias veces. Para entenderlo mejor, veremos el redoler de donde procede, y su responsabilizarse, recrearse y refortalecerse, horizontal izquierda. Después, estudiaremos al restante elemento siguiente del redimir, horizontal derecha. Una vez entendido todo lo que concierne a las facetas personales, fila horizontal, empezaremos a estudiar de forma similar su circuito o columna vertical,
zona anterior y zona posterior a la celda 3. Tras estudiar estas 9 más 6 igual a 15 celdas, podremos ir dirigiéndonos a los inmediatos horizontales o verticales que proceda para entender mejor el conjunto de todo este trabajo a realizar. De esta forma, podremos acceder al contenido de cualquiera de las 54 celdas de todo lo escrito, para matizar con más efectividad lo que el paciente se ha de trabajar y cómo lo tiene que hacer. Cuando lo ya expuesto esté concluido, el paciente podrá elegir al azar una celda y realizar la misma labor por su cuenta durante 3 días más. Si bien lo idóneo es prolongar el trabajo por 6 por 9 igual a 54 días, necesarios para que nuestras 6 facetas se encajen en los 9 circuitos o circunstancias posibles, con lo que nos aseguraremos haber transmutado dicho conflicto en una victoria, con todas las ventajas que ello proporciona para el resto de la vida. Aunque al principio se considere que invertir casi 2 meses sea un tiempo excesivo. Apartado 4. Inicio de la terapia FSMPT. Por lo general, en su primer terapia, el paciente apenas suele encontrar más que 3 o 4 redolores distintos de un tema a trabajarse concreto, tal como observamos en este ejemplo. Tendemos a generar círculos viciosos, que se intensifican mucho porque hacemos que sean muy concretos. Cuando abrimos el abanico de posibilidades e incrementamos hasta 9 los distintos redolores que atañan a cada situación a resolver, con ello estamos aportando más datos a las causas del conflicto y más dispersión a la obsesión. Apartado 5. Avanzando en la terapia. Y es justamente cuando vamos avanzando en la recopilación de todos los datos que conciernen a la terapia y tenemos la oportunidad de llegar a la faceta 3, recrearse, cuando nos damos cuenta que en cada faceta, columna, que rellenamos, encontramos de la sabia coherencia que hacen útiles a nuestras experiencias, en vez de hacer que se conviertan en nuestra mayor condena, que nos sentimos refortalecidos con todo ese bagaje al que llamamos experiencia de vida, y será ello lo que nos proporcione de la toma de conciencia y de la ilusión por proseguir nuestro cometido terapéutico, incrementando los 3 circuitos restantes, filas, y los 2 aspectos, columnas, que nos llevan al siguiente paso 3, desde donde mejor poder resolver. Apartado 6. Refortalecerse que resuelve. Y solo desde esta experiencia terapéutica entenderemos de la trascendencia que el potencial del refortalecerse tiene a la hora de resolver. Son muchas otras formas de refortalecimiento artificial las que a veces se pretenden, pero tras muchos ejercicios de abdominales, tras muchas flexiones y pesas levantadas, nos damos cuenta que no es la fortaleza de nuestro cuerpo la que tiene el poder de resolver los conflictos pendientes de nuestra alma, y es que a veces, cuando no encontramos de la verdadera fortaleza que nos asista, buscamos sucedáneos con que ocultar nuestras ignorancias que justifiquen nuestros retrasos. Así de trascendente será esta experiencia en la toma de conciencia de la recopilación de información de esta faceta 4ª y 5ª que ningún otro ejercicio proporcionará. Apartado 7. El redimir que libera. Aunque la sociedad en que vivimos nos enseñara que cuando pago resto, y que es la carencia el motivo de los mayores lamentos, pero nos omitieron que no son las carencias, sino las deudas, con sus sanciones e intereses usureros, los que nos empobrecen. Así se nos pasa desapercibido saldar lo que mañana multiplicará lo debido. Y es que es una buena estrategia para el que gana
que además te exige ser agradecido cuando en la ventanilla del banco sabes que el crédito te ha sido por fin concedido. Deudas atrapadas en el sigilo del olvido, que duras vuestras usureras ofrendas, cuando al asumirlas todo multiplico. Así podemos entender de la ganancia con la liberación que supone el redimir, no sólo por vencer las deudas pasadas, sino por las victorias sentidas al descubrir nuestra fortaleza para proceder a saldarlas. Así, cuando llegamos a recopilar los datos de estas facetas de la sexta columna, redimir, si tomamos conciencia del gran paso que hemos sido capaces de dar en nuestro avance que nos lleva a saldar, entonces será día festejo en nuestro espíritu y en nuestro raciocinio. Constatar más información en el apartado C5. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.